Buenos días, mi nombre es Maje Brito, les voy a hablar sobre el sindicato y el foro sindical. En principio, el objetivo de los sindicatos en el artículo 407 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 está orientado directamente a los intereses profesionales o generales de los trabajadores y de la producción. Actualmente, en el artículo 365 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras vigente, indica lo siguiente: las organizaciones sindicales tienen carácter permanente y tienen por objeto el desarrollo y protección del proceso social del trabajo, la protección de la defensa de la clase trabajadora, del conjunto del pueblo, de la independencia y de la soberanía, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la defensa y la promoción de los intereses afiliados y afiliadas. Las organizaciones sindicales no estarán sometidas a otros requisitos para su constitución y funcionamiento más que los establecidos en esta ley y en sus estatutos, a objeto de asegurar la mejor realización de sus funciones y garantizar los derechos de sus afiliados y de sus afiliadas. Existen varias clases de sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Entre ellos están los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de entidad de trabajo, los profesionales, los de industria o los sectoriales. Los trabajos de entidad de empresa o los sindicatos de empresa. Son aquellos sindicatos integrados por trabajadores y trabajadoras de cualquier profesión u oficio que presten servicios a una misma entidad de trabajo, incluyendo sus sucursales ubicadas en distintas localidades y regiones. Los sindicatos profesionales son sindicatos profesionales de arte u oficio, los integrados por trabajadores y trabajadoras de una misma profesión u oficio, o de profesiones u oficios con nexos, ya que trabajen en una o en distintas entidades de trabajo. Podrán constituir sindicatos profesionales las personas que desempeñen profesiones u oficios de forma no dependiente. Son sindicatos de industria los sindicatos integrados por trabajadores y trabajadoras al servicio de varios patronos y patronas en una misma rama industrial, aun cuando desempeñen profesiones u oficios diferentes, o al servicio del mismo patrono o patrona, cuando sea el único existente en la rama industrial. Son sindicatos sectoriales los integrados por trabajadores y trabajadoras al servicio de varios patronos y patronas en una misma rama comercial, agrícola, de producción o de servicio, aun cuando desempeñen profesiones u oficios diferentes, o al servicio del mismo patrono o patrona, cuando sea el único existente en la rama. La existencia de los sindicatos nacionales no podrá interpretarse como excluyente del derecho de los trabajadores de crear o mantener sindicatos de empresas estatales o regionales en la rama respectiva. Los sindicatos nacionales podrán conformar seccionales en cada entidad federal, estableciéndolos en sus estatutos. Los sindicatos sectoriales o profesionales podrán crear comités sindicales en cada una de las entidades de trabajo, donde tengan trabajadores afiliados y trabajadoras afiliadas. Para la constitución, los sindicatos de empresas profesionales o sectoriales de ámbito territorial regional requerirán 150 trabajadores o trabajadoras de dos o más entidades federales colindantes. Si el ámbito territorial es nacional, se requerirá que los promotores sean de 5 o más entidades federales, salvo que la entidad de trabajo o la rama no tenga centros de trabajo en entidades federales suficientes para el cumplimiento de estos requisitos. Ahora bien, según los documentos para el registro, la solicitud del registro para una organización sindical será acompañada de 1. Un acta constitutiva, 2. Un ejemplar de los estatutos, 3. La nómina de integrantes promotores y promotoras. La documentación debe cumplir con lo establecido en la ley y debe ir firmada por todos los integrantes de la junta directiva en una prueba de su autenticidad. En el caso de las federaciones y confederaciones o centrales, la nómina de integrantes fundadores y fundadoras será sustituida por la nómina de los sindicatos o federaciones fundadoras, según sea el caso, y por las copias de las actas de las asambleas de estas organizaciones sindicales, autorizando la afiliación de la nueva organización. A la solicitud de registro de un sindicato se le acompañará el acta constitutiva, el ejemplar de los estatutos y la nómina de los miembros fundadores. Ahora bien,
El fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? El fuero sindical es en la Constitución humanista se define la libertad sindical o el fuero sindical como el derecho que tienen los trabajadores del sector público o privado sin distinción alguna ni autorización previa a constituir los sindicatos que más convenga a la defensa de sus derechos e intereses. Los sindicatos no están sujetos a intervención, suspensión, disolución administrativa, etc. Se consagra la protección con la inamovilidad los promotores y las juntas directivas electas mediante el sufragio universal y secreto, la alternabilidad democrática de la conformidad con la ley. Para la LOTT obrerista, el fuero sindical o la inamovilidad gozan de esta protección del Estado de trabajadores al no poder ser suspendidos, trasladados, desmejorados en sus condiciones de trabajo sin justa causa calificada por el inspector del trabajo, ya que se considera nulo la violación del fuero sindical. La protección del fuero sindical es para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales ejercidas por los trabajadores. El fuero sindical es un derecho humano consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos, en los convenios número 87 y 98 de la OIT ratificados por Venezuela, en la Constitución Humanística y en la LOTT obrerista, que es la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras. Gracias.